¿Qué tan poderosos eran todos los niños que Rimuru estaba entrenando casi al final de la primera temporada de Tensei Shitara Slime Dattaken? Pues miren, sinceramente cada una de estas personas incluso podría ser considerada como un pequeño héroe. Sus capacidades físicas, su poder mágico, sus habilidades, estaban a otro nivel sencillamente. Si en este mundo se pueden categorizar a los humanos por el conteo de magículas que existen en su interior, estos muchachos fácilmente alcanzaban el rango A. Y dentro de su curso habían hecho llorar a muchísimos profesores que pues trataron de enseñarles después de Shizu. Casi ninguno era capaz de aguantar el maltrato y el bullying que estos niños tenían, pues eran simplemente incontrolables. Sus habilidades de combate, aunque no eran las más refinadas, eran lo suficientemente pesadas en términos de fortaleza física, pues para hacer que ningún adulto sea capaz de castigarlos. Y en términos mágicos, pues simplemente solo los aventureros invocados de otro mundo podrían rivalizar con ellos. Pero básicamente estos niños eran la carta del triunfo de la humanidad y serían empleados en las guerras siempre y cuando no fueran a fallecer dentro de 5 años después de su invocación. Damas, caballeros, héroes de guerra, el nombre de esta voz que ya muy bien la conocen es el viejo Mikael y les trae las curiosidades entre el anime y la novela de la serie de Tensei Shitara Slime Dattaken. Así que si te interesa, mi rey, por favor ponte cómodo, jalemos una soda entre todos y realicemos este banquete de comparaciones con número 1. Cuando Rimuru conoció a todos los estudiantes tenía mentes o tenía ideas acerca de cada una de sus personalidades y sus apariencias. Gale era el único que tenía 11 años entre este grupo de muchachos que tendrían 9 y 10. Su apariencia, desde el punto de vista de Rimuru, era muy guapa, era muy hermosa y pensaba que quizás cuando él crezca y supere los 15, los 16 años, sería uno de los hombres más guapos que habría conocido hasta el momento. Sin duda alguna, ningún actor en el mundo real de Japón podría siquiera envidiarle algo en su apariencia. Número 2. Ranga apareció detrás de los niños y empezó a amenazarlos. Pero exactamente qué palabras les dijo. Se acercó a sus oídos y empezó a susurrarles con su tamaño real: mi señor, mi amo, te acaba de hacer una pregunta. Si no le respondes, serás mi cena. Una amenaza bastante fuerte, pesada, que para los niños les generaría traumas para un futuro. No obstante, debido a que solamente fue una broma y posteriormente, en el mes posterior, valga mi redundancia, se convertiría en uno de los amigos de juego más grandes que tendrían estos niños. Número 3. Rimuru le robó la magia a toda la ciudad de Ingracia, sus investigaciones y conocimientos. ¿Cómo fue esto? Resulta que cuando Rimuru llegó hasta este país, él no sabía nada de magia, solo tenía habilidades y las capacidades del gran sabio. Pero entonces, él cuando fue a la biblioteca de la escuela, pudo encontrar bastantes tomos mágicos, que pues eran de acceso público. Eran demasiados, muchísimos, tantos que en una vida sería imposible terminar de leer. Entonces él tomaba uno de estos, pues era algo que realmente quería conocer desde que había llegado a este mundo, y el gran sabio empezó a analizarlos por él. Le bastaba simplemente tocarlos para que toda la información sea almacenada en la habilidad, y así eventualmente podría utilizarlas según fueran sus necesidades. No solamente lo hizo una vez, sino que lo hizo con todos los libros de la biblioteca de la escuela, con todos los libros de la biblioteca pública de la capital, haciendo que así él pudiera reunir y recopilar toda la magia existente de los investigadores, de los eruditos de la humanidad, y comprenderla a su plenitud. Sin duda alguna fue un avance científico, un avance mágico que le permitiría realizar muchas proezas que veremos en las siguientes temporadas. Ahora bien, esto no queda aquí. Él, después, utilizando la teletransportación, vuelve otra vez a Tempestone. Se dirige a Sashuna, quien ella estaba muy interesada con la creación de la magia y las barreras, y le ofrece los tomos que ella más necesitaba o más le había preguntado, haciendo así una filtración de información.
Número 4. Los movimientos de Kenya no tenían nada que envidiar sobre los demás aventureros. Como nos dije al principio, estos niños son poderosos, son fuertes, alcanzan el rango A1 apenas por debajo del que se encontraba Shizu. Pero también pasemos rápidamente o comentemos rápidamente eso de los rangos. Un aventurero de rango B es literalmente un héroe del pueblo. Aquí, en esta sociedad, cuando ven a un aventurero de este rango le tienen mucho respeto, cariño y afecto, pues saben que son personas que se sacrifican, que ofrecen el pellejo y el cuello para proteger a las personas comunes. Nadie los discrimina. Aquel que alcanza el rango B+ es de los mejores entre los mejores, y para tomar el examen a A- se requiere muchísima aprobación del pueblo y de los altos mandos, además de un poder firme que lo respalda. Por eso entre la humanidad, entre los aventureros que nacieron nativos en este mundo, no existen muchos que hayan alcanzado ese rango de forma natural. Los convocados ya es otra historia. Los convocados fácilmente llegan al rango A o A+. En algunos casos muy especiales se convierten en seres que podrían ser catalogados como calamidades o seres muy cercanos a los reyes demonios. Pero volviendo al caso de Kenya, el muchacho tenía movimientos muy fluidos. Claro, no tenía la mejor coordinación, puede que no tenga la habilidad ni la técnica magistral que tendrían los maestros en la espada, pero su velocidad, su fluidez y su potencia de ataque eran de primer nivel, lo suficiente para que Rimuru lo reconociera como uno de los humanos más fuertes con los que ha tenido que cruzar puños o espadas hasta el momento. Número 5. Curiosamente, todos estos niños aprendieron sus habilidades con base a la imitación y a la observación. Nadie les había enseñado cómo lanzar llamas desde sus espadas, ni controlar los golems, ni manipular la energía o el reforzamiento físico, sino que todos ellos, al ver a Shizu, al entrenar con ella, al confrontarla, le robaron sus habilidades. Cada uno simplemente había descubierto su talento, sus dones, con base a la imitación y al entrenamiento autodidacta. Número 6. Uno de los detalles que más impresionó a Rimuru acerca del poder de Kuroe es la velocidad de conjuración. Generalmente los magos necesitan canalizar bastante mana entre sus báculos, herramientas, dar cánticos largos para finalmente evocar un hechizo que debería definir el estado del combate. Ellen lo había hecho varias veces cuando estaba junto a Cabal y su otro amigo, en donde ellos eran la línea frontal y mientras esta conjuraba un hechizo devastador para acabar con los monstruos. Por eso Kuroe le dio bastante sorpresa a Rimuru, porque ella fue capaz de conjurar un hechizo sin siquiera decir tantas frases en un tiempo récord y con una potencia que dejaría llorando a muchos aventureros de alto nivel. Número 7. No obstante, ¿por qué Rimuru fue capaz de doblegar la magia, destrozarla con tanta facilidad? De hecho, ¿de dónde vino esa habilidad manipulación mágica que comentó con la cual podría sortear cualquier tipo de hechizo? Esta venía de absorber a Caribudis. Recordemos que él tiene el núcleo de este monstruo en su interior y este núcleo le ofreció esa habilidad de manipulación y distorsión mágica. Sumado después con control de magículas, ambas se fusionaron y crearon ese control mágico que le permite manipular la magia ambiental, no solo la propia sino la de los enemigos, creando así el counter perfecto de los magos. Por eso mismo él no tenía ningún problema para desviar, destrozar o eliminar los hechizos que los muchachos estuvieran lanzando. Número 8, mi rey. Aquí viene un spoiler gigantesco. Si no quieres escucharlo, más vale que adelantes el video hasta la siguiente explosión, a la número 9. Recordemos que Kuroe es la heroína de este mundo. Todo el mierdero de Tensura se creó a partir del deseo infinito de ella de salvar a Rimuru en su línea temporal. Pues en la historia original, no en la que estamos viendo, sino en lo que realmente pasó en el mundo paralelo reiniciado, fue que Rimuru moriría en la batalla contra el Imperio. Un soldado con una habilidad definitiva por parte de por parte de Mikael, mataría a Rimuru con un ataque a distancia. Si él no se hubiera transformado en un rey demonio, no podría haber sobrevivido a esa confrontación o a ese enfrentamiento. Entonces Kuroe devuelve el tiempo, reinicia el mundo y vuelve a esta etapa de la infancia para detener a Rimuru un poco más y así desencadenar los eventos que lo transformarían en un rey demonio. Ella,
Al igual que Eren en su serie de Attack on Titan, cuando recibe el contacto de Rimuru en su cabeza, o a Eren cuando besó la mano de Historia, recordó parte de los fragmentos que vio del futuro, parte de su misión. Por eso ese sutil detalle de que cuando ésta empieza a ser acariciada llora, porque recuerda la calidez de esta persona, porque tiene la oportunidad de volverlo a ver vivo una vez más. La felicidad infinita empezó a derramarse en esas lágrimas que no eran de frustración por perder, sino de volver a tener una oportunidad de salvar a la persona más especial de toda su vida. Y también por eso tiene esa sonrisa de satisfacción y calidez después de ser acariciada. Número 9. Esta parte sin duda alguna es ligeramente infantil y hasta Rimuru lo reconoce. Devorar los ataques de su oponente y burlarse diciendo de que los humanos, de que los adultos son tramposos, es quizás algo que realmente no lo hace sentir muy orgulloso de decir. No obstante, tenía que enseñarle una lección a estos muchachos acerca de cómo es el mundo y cómo son las personas. Así él llevara la batuta o el estandarte de ser una persona inmadura e injusta. Después de que a Gale se le comieran las bolas de energía, trató de hacer lo mismo que Kenya. Reunió poder físico en sus puños y trató de atacar en un frenesí desesperado, pero a final de cuentas no sirvió de nada. Número 10. Discúlpenme, no recuerdo el nombre de este bro. Este muchacho es capaz de enviar todas las magículas de su cuerpo para fortalecer su cuerpo 3 veces más. Es una técnica muy similar a la de Shion y de hecho Rimuru la reconoció casi como un berserker, de la misma forma como lo era su secretaria. Pero a cambio de sacrificar su razón, todos sus movimientos se hacían muy predecibles. No importaba dónde lo atacara, no importaba qué tipo de embestidas hiciera, él simplemente tenía que dar unos cuantos pasos y esquivaba los ataques sin ningún problema gracias a la aceleración de pensamientos. Número 11. ¿Y sabían ustedes que durante este entrenamiento de práctica que duró aproximadamente 1 hora, 10 minutos por cada niño, se formó público? Los profesores estaban contemplando la batalla y decían: ¡santo cielo! Estos muchachos están siendo doblegados, están siendo derrotados. No había visto algo similar desde que Shizu había estado enseñando en esta academia. Y pues muchos se alegraron por ver la potencia, la fuerza de este nuevo candidato a héroe. Recordemos que uno de los detalles omitidos en el anime es cómo Rimuru se hizo aventurero en la ciudad de Blue Moon y después convalidó sus logros y sus resultados en el país de Ingracia. Todos sabían de que él era un profesor de rango B, quizás un B+, pero no tenían idea de que realmente sus habilidades estaban por encima de la A+, muy similar a como era Shizu, y todos lo reconocieron. Ese chico es tan fuerte como aquella profesora que ya nos abandonó. Número 12. ¿Por qué Rimuru reconoció que Alice tenía más potencial que todos por su habilidad de maestra de golems? Principalmente porque sus brazos ya le dolían, estaban entumidos por el peso de los golpes de esos muñecos de felpa. Aunque simplemente eran animales de peluche, él podía sentir gran poder y peso en cada uno de sus impactos. Sentía que si fuera un simple humano normal o si no reforzara su cuerpo con armadura física, con barrera multicapa y tras del hecho regeneración infinita, se le habrían roto varios huesos ya al intercambio con estos peluches. Por eso pensó en el hipotético caso en el que ella de repente utilizara golems hechos de hierro mágico y cualquier otro mineral reluciente de la ingeniería mágica. Sin duda alguna sería un oponente bastante tenebroso y peligroso. Número 13. Esta curiosidad aparecería un poquito más adelante en el video, pero tengo que recordarla ya que vi esta imagen. Rimuru reconoce que existen 2 cosas en este mundo que no es capaz de derrotar. La primera es Milim, porque ya lo había demostrado anteriormente durante toda la instancia de esta reina demonia, en esos inviernos, en esas mañanas en donde entrenaba con todos. Y la segunda es el berrinche y el aprecio, el amor de los niños. Más adelante diré que todos ellos fueron a un puteadero al lado de Rimuru por pura insistencia. Sí, el chico se los llevó donde las putas, pero ya vamos a esa, ya iremos a ese momento más adelante. Número 14. ¿Cómo es que Rimuru llegó a la conclusión de que la forma para salvar el descontrol mágico de sus cuerpos era insertarles un espíritu superior en sus cuerpos? La razón fue las memorias de Shizu. Él
sabía que debería existir algún tipo de método, porque pues él sabía, después de hablar con Yuki Kagurasaka, de que Shizu había sido invocado en este mundo cuando era apenas una niña y el rey demonio León la había salvado. Él quería saber cómo. Había escuchado la última voluntad de Shizu. Ella no quería matar a León, no quería destruirlo, simplemente quería golpearlo. Y empezó a relacionar, golpearlo. Quizás toda esa aventura final era el camino encadenado para tratar de descubrir por parte de la boca del mismo Lord Demonio que la había salvado cuál sería el método idóneo, el más apto para salvar a estos chicos, para replicarlo. Ese era el motivo final de su viaje, ese era su deseo. Entonces Rimuru empezó a analizar toda la historia de Shizu y llegó a una conclusión hipotética. Esta no tenía garantía de certeza, ni tampoco era probable de que pudiera ser real, pero él creía que de la misma forma como León le insertó desde que era una niña un espíritu superior para controlar sus magículas, entonces los chinos también tienen la posibilidad, al igual que Shizu, de salvarse si aparece un espíritu superior dentro de sus corazones. No era una teoría que pudiera tener garantía de éxito, pero valía la pena intentarlo, y es por eso que él estuvo ese mes entero tratando de encontrar la guarida de los espíritus. Número 15. Siendo así las cosas, ¿por qué las Dreyes, si ellas no son espíritus de alto nivel, ayudaban o mantenían bajo el control el poder mágico de estos niños? Porque tendrían que sacrificarse debido a su contrato. Las Dreyes son criaturas o son espíritus superiores atadas a la tierra, a los árboles, cuyo objetivo final es proteger todo el bosque de Yura. Si ellas se encargaran de la tarea de introducirse en el cuerpo de los niños, primero romperían el contrato de arraigo y segundo morirían por eso. Serían esclavas por parte de estos niños habitando en sus corazones, y realmente Rimuru no quería pedirles ese favor. Después de todo, todas eran parte de su pueblo y no valía la pena sacrificarlas por una labor que no tendría posibilidad o no tendría garantía de éxito. Número 16. ¿Cómo fue la solicitud del picnic? Resulta de que todos los muchachos estaban aprendiendo bastante de este mundo: lenguas, matemáticas, ciencias, magia, y lo más complicado fue la lectura y la escritura. Entonces estaban pasando de lunes a sábado en el colegio, primero haciendo entrenamientos de combate y también estudiando como cualquier niño normal haría en este mundo. Todos tenían plena fe en que Rimuru los iba a salvar, por lo tanto estaban tomando sus entrenamientos y sus estudios muy en serio. Pero pasar tanto tiempo en un aula cansa, y esos chicos también ya tenían el trasero cuadrado. Por lo tanto él dijo: vamos a llevarnos a un picnic. Este día coincidió con un domingo. Así se los llevaron. Cuando salieron a la entrada, los guardias reconocieron a Rimuru con gran facilidad. El muchacho recién acababa de ascender al rango B+, por completar varias misiones de cacería y de recolección, en especial de una planta amarilla que genera ilusiones en quienes se acercan, unos narcóticos que curiosamente Rimuru tenía decenas de ellos por motivos del arco anterior, cuando él ayudó a despejar toda la carretera desde Blue Mound hasta su ciudad. En fin, los guardias estaban muy emocionados por volver a encontrar a Rimuru. Les repito, un aventurero de este rango son como los héroes del pueblo, reciben respeto por parte de toda la comunidad. Y Rimuru también estaba bastante embobado con estos elogios, con estos aprecios, que le pidió a los estudiantes que crearan un pequeño desayuno para estos guardias antes de salir y que ellos no pusieran problemas con su salida. Así les horneó galletas que pues no tenían mucho azúcar, pues su valor es demasiado costoso para los estándares de ese mundo, pero que Rimuru decidió darles ese pequeño detalle, ese pequeño festín, sacando miel desde las reservas de su estómago. Número 17. Sobre los secretos peor guardados dentro de Tensura. Rimuru se acerca a los estudiantes y durante ese mes les comentó la realidad de su situación, cómo él también era japonés, cómo fue un reencarnado, cómo fueron sus primeros días en este mundo como un monstruo. Ellos ya sabían su naturaleza a la plenitud, sobre si era un humano, si era un slime, cómo fue sus días como Mikami Satoru, y también cómo cambió el Japón que ellos conocían a partir de la evolución. Y por eso se interesaron bastante en los mangas que él podía ofrecer, porque muchas eran historias que ellos ya conocían y querían terminar.
Número 18. El Sky Dragon en la novela se retrata como una criatura poderosa de rango SA, es decir, una calamidad al mismo nivel que Caribudis. No era exactamente un dragón mayor, era un dragón medio, perteneciente a la familia dracónica, con bastante poder, con muchas resistencias, grandes habilidades y destrucciones masivas. Pero tenía una pequeña desventaja. A diferencia de Rimuru, sus habilidades eran perfectamente contradictorias. Primero, el Sky Dragon era una calamidad grande y peligrosa, primero por sus ataques a distancia y segundo de que todos eran de naturaleza mágica. Para alguien con la habilidad control mágico y glotón, sin duda alguna todo el repertorio de ataques que tendría este monstruo, que estaría al mismo nivel que Caribudis, no significaría nada. Y así lo fue, beneficiándose en tamaño, pues porque esta criatura estaba apenas en el rango para ser consumida por glotón, y tampoco que tenía una inteligencia vasta como para poder definir las estrategias de los enemigos. Cayó rápidamente ante las habilidades de Jesucristo en la tierra. Número 19. El Ramiro no quería tener tanta atención dentro de Engracia, ni tampoco ser considerado como un héroe de talla mundial. Por eso mismo, a pesar de que ya se había inscrito como unos aventureros y todos ya conocían al aventurero de rango B+, conocido como Rimuru, para encargarse de esta calamidad tendría que hacerlo con una apariencia diferente, y es por eso que ahí se transformó en su versión adulta, utilizando un vestido de traje ceremonial que Shuna le había confeccionado la semana pasada. Curiosamente, esta apariencia enamoró a todos, en especial a los niños que estaban a su cuidado. Era muy hermoso, tanto como hombre como mujer. Incluso los mismos guardias que lo contemplaron se les robó su corazón y sus alientos al ver tal belleza entrando en batalla y en acción. Número 20. Esta escena fue muy, pero muy simplificada, porque después de todo trataba temas un poco crudos, como niños en un puteadero, madres quemadas y narcotráfico, y también tráfico de pociones. Esperen, ya les cuento cómo es que fue la vuelta. Lo principal, antes de iniciar. Hace aproximadamente 2 semanas, en términos de este mundo, Myoremai se reúne con Fuse y este le dice: Myoremai, eres uno de los comerciantes más asquerosos pero honrados que conozco, y debido a la amistad que tenemos tú y yo, te quiero ofrecer un trato que sin duda alguna te va a ofrecer rentabilidad. Necesito que tú me consigas alrededor de 125 pociones para las reservas del gremio y 125 pociones para las reservas del ejército. Entonces aquí él dice: bueno, ¿y cuánto me las vas a cobrar? No te voy a decir exactamente los números, pero al final de cuentas Myoremai se iba a ganar con este trato 25 monedas de oro. Era rentable, era factible, y después de los gastos operacionales pues sin duda alguna sería un buen negocio. Pero él decía: no valía la pena, tendría que conseguirlas en el reino enano, pagar caravanas, arriesgar su pellejo y... pues no meritaba arriesgar su cuello solo por esas 25 monedas de oro. Entonces aquí le dice: ¿estás seguro, Fuse, el maestro del gremio, estás seguro que quieres rechazar la oferta? Te la propongo a ti porque me caes bien y eres el más honrado de entre todos los comerciantes que conozco. Pero si tú decides rechazarla, pues perderás todos los derechos de exclusividad que yo estaba buscando para tratar con cierto país. Entonces aquí se le llama la atención. Cierto país le comenta la existencia del reino de los monstruos, de la existencia de una carretera y de que allá venden pociones superiores, que ella debería conseguirlas y después traérselas para acá. Esto era como más o menos el trato que había hecho Fuse con Rimuru para iniciar las relaciones comerciales. Tenía que cumplir con las 250 pociones. El resto que él quisiera comprar pues ya es de su mano, ya es de su propio mutuo. Si él quiere comprar otras 250 para después venderlas en algún otro lugar, pues bien por él. Entonces Myoremai inicia el viaje, va en carruaje, llega hasta la ciudad de los monstruos, se sorprende por la arquitectura, habla con Shuna, la trata estos asuntos de forma directa, le dice de que es mandado por el maestro del gremio de la ciudad de Blue Mound y ella le ofrece un trato preferencial, le ofrece la venta de las pociones superiores. También se descubre un proceso para duplicar la fabricación diaria de estas. Resulta que Gabriel un día estaba un poco drogadito, un poco oído del putas y descubrió un agua en las profundidades de la cueva que pues ofrecía efectos más poderosos y más cautivadores para crear más existencias. Entonces aquí lograron doblarlas, pero en fin, eso es un detalle que pues no tiene mucha importancia. Entonces Myoremai termina bien. Se compró 500 pociones, la mitad era para el encargo de Fuse y la otra mitad eran para sus ventas personales. El muchacho estaba volviendo por la misma carretera de Blue Mound hasta Engracia, llevaría ahí los
productos necesarios y después trataría de venderlos en ese sitio. Ahí es cuando llega el Sky Dragon y él se asustó. Pensaba que en esta ciudad, bueno, más bien, en la puerta de esta ciudad existe una barrera que se encarga de espantar a monstruos de rango A o superior. Entonces él dijo, bueno, si yo alcanzo a cruzar la barrera, pues estaremos bien. Pero la situación en el sitio en donde el monstruo había llegado era crítica y cruel. Los soldados estaban tratando de detenerlo con todo lo que podían, pero estaban siendo masacrados por los ataques mágicos del mismo. Incluso una niña y una madre estaban corriendo con todas sus fuerzas, y el dragón lanzó una llamarada de fuego que, cuando cayó en la espalda de las niñas y de la madre, las calcinó, las convirtió en momias de carne y cenizas. Entonces Mirimael, de pronto, porque en su corazón él era demasiado bondadoso, corre hacia donde estaban estas mujeres y estos infantes con pociones superiores que había comprado en Tempestone y las arroja sobre ellas para tratar de salvarlas. Y sí, efectivamente las había logrado salvar. Pero el dragón inmediatamente se posó justo en su espalda. El guardaespaldas de Mirimael trató de distraer al dragón, hacen una maroma, se aseguran de que se alejaran y empiezan a tratar de repartir las pociones superiores entre los soldados que estaban heridos o a punto de morir. Entonces aquí ellos estaban ya se habían resignado a la muerte. El dragón estaba jugando con ellos y aquí es cuando aparece Rimuru. También Rimuru es capaz de ver las acciones de Mirimael y nota su bondad, nota el trabajo que él estaba haciendo para salvar a la gente inocente, cómo utilizaba sus productos para poder ayudarlos. Y él decía, bueno, esta es la mejor prueba de mercado que podría pedir. Así demuestro la autenticidad de nuestros productos y se hacen más famosos para que otros comerciantes vengan a comprarlos. Entonces él decide ayudar a Mirimael. Le comenta quién es. Aquí hay una gran diferencia. Mirimael, supuestamente Rimuru le dice de que él sabe quién es gracias a su red de información. Todo lo contrario, fue cuando Rimuru se dio cuenta de que él estaba utilizando sus productos que revela su identidad y le dice que pues no debería preocuparse, debería ayudar a todos los demás a hacer esa exposición de mercado para que la gente se interese más en las pociones mientras él derrotaba al Sky Dragon. Pero vamos por ahí. Tráfico de pociones, madres incendiadas y ya vamos para los niños en el puteadero. Número 21. Después de que Rimuru salvara a Mirimael, le dijo que tenía que hablar con él, que sinceramente sería bueno que empezaran a hablar acerca de cómo reponer las pociones que él había utilizado para salvar a todas esas personas. Y Mirimael le dice, listo, te quiero llevar a un sitio en donde yo también tengo acciones. Y se lo llevó a la casa principal de las cariñosas de Ingracia. Él tenía grandes inversiones en ese lugar. Y él dijo, muchachos, tengo un cliente especial y necesito que todos los demás se vayan. Este sitio tiene que quedar reservado exclusivamente para él y para mí. Y de mala gana sacaron a todos los demás clientes que estaban en el puteadero. Entre esas llega Rimuru y sus estudiantes. Los estudiantes estaban siendo demasiado intensos en acompañar a Rimuru, pues él era su profesor y era su día de picnic. No quería que los abandonaran a su suerte. Y así, vuelvo y les digo, dos cosas que Rimuru no puede vencer: el berrinche de los niños y a Milim. Todos lo acompañaron en su reunión secreta con Mirimael a la mansión más grande de todas las cariñosas de Ingracia. Él dijo, si el director llega a enterarse de que yo los traje aquí, hasta aquí llegó mi carrera como docente. Jamás me volverán a contratar ni en este país ni en ningún otro lugar del mundo. Número 22. Mirimael es una persona bondadosa y amable, pero como comerciante es muy ruin. Verán, él está involucrado en negocios limpios, en negocios reconocidos, aceptables, que no les hacen daño a nadie, y negocios turbios. Este sujeto presta a altas tasas de intereses a corto plazo. Él dice, listo, te presto 50 monedas de oro al 300% efectivo anual. Entonces ellos dicen, no, hijo, me toca devolverlos en 2 o 3 meses, si no los intereses me comen. Sin duda alguna es alguien a quien Rimuru empezaba a dudar si de verdad sería bueno pedirle intereses cuando su nación crezca, o préstamos cuando su nación necesite capital o financiamiento económico. Pero aún así, debido a lo que él vio, por su naturaleza humana, por su deseo de salvar, es que él decidió ofrecerle el trato de darle preferencia en la venta de sus productos. Le dijo, Mirimael, me caes muy bien, no te limites solo con 500 pociones, ve
te ofreceremos 2000, compra todas las que puedas y trata de hacer que nuestro nombre llegue lejos en este mundo. Esta fue la verdadera escena que pasó en la novela y por eso, porque tienen que tratar con prostitución, con narcotráfico, con drogas, con casinos, con apuestas, pues sin duda alguna tuvieron que ser retocadas para que no se mostrara tan brutal en la versión animada. Número 23. Y finalmente podemos encontrar esta escena en donde Rimuru dice que gracias al buen karma que él había hecho por su acción de salvar a las personas por mero y puro desinterés, conoció a esa joven señorita que creció en ese pueblo de Galgracia, en donde estaba cerca a la guarida de los espíritus. Sin duda alguna reconoció de que al final tener un corazón puro y amable trae buenas recompensas. Y bueno, señores, ese sería el capítulo número 21. Ya estamos a 2 capítulos más de acabar la primera temporada. Después saltamos a la cuarta, porque la segunda y la tercera ya existen en este canal. Si quieres saber más curiosidades de Tensei Citara, te invito a que revises la lista de reproducción que está concadenada a este video. Y nada, nos veremos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.